Familia, qué bueno poderte darle la bienvenida a esta reunión de fin de semana. Me da mucho gusto pues poder estar en tu hogar ahorita, ¿verdad? Gracias por conectarte por este tiempo. Te damos la bienvenida a Iglesia Paz, ¿sí? Y vamos a iniciar esta charla, pero antes permítame hacer alguna oración. Señor, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo ahí en cada una de las personas que se están conectando. Queremos escuchar tu voz, queremos verte a través de la Escritura. Te pedimos que nos ayudes a poder entender todo lo que vamos a estar estudiando, leyendo y comentando en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué bueno verles y tener una continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y no sé si algunos recuerdan, los que ya tenemos más tiempo aquí en Iglesia Paz, poder identificar, poder hacernos familiar con esta imagen que tengo aquí yo a mis espaldas. Sí, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, yo sé que algunos todavía los traen ahí en la parte trasera de su coche y es interesante el poder ver estas imágenes, ¿sí? Y recuerdan ustedes nada más los puros simbolitos, pero lo que significan, ¿sí? Cuando la flechita abajo dice miles lo vinieron venir, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice muchos lo vieron morir, más de 500 personas lo vieron resucitado. Dice sus discípulos lo vieron ascender al Padre, pero pronto todos lo veremos volver. ¿Sí? Ese es el significado, y si tú alguna vez por ahí viste algún coche o alguna calcomanía, estos simbolitos ahora ya sabes un poco más de lo que se tratan. Y yo quiero tratar en esta hora este punto, hablar del que ha de venir, ¿sí? Y para eso quiero tocar algunos versículos. Ojalá y tú tuvieras una Biblia ahí en tu casa para poder ir y viendo por tus propios ojos las escrituras. Van a estar apareciendo ahí en la pantalla, pero estaría bien que tú las pudieras identificar ahí en tu Biblia. Apocalipsis 1:7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él, sí y amén. ¿Sí? Hace 8 días tocamos también este versículo en donde vemos que esta escritura se repite, estos pasajes, pero aquí estamos viendo en Apocalipsis, ¿verdad? Es el libro que nos trae toda una revelación de la segunda venida de Jesucristo y de los últimos tiempos. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante entender la narrativa bíblica de estos últimos tiempos, de todo aquello que nos envuelve en la segunda regreso de Jesucristo aquí en la tierra? Primer punto, y quiero vamos a tocar 4 puntos. ¿Por qué es importante? O sea, ¿cuál es la finalidad de tocar esto? La importancia radica en que primeramente es un mandato de Jesucristo, de conocer los acontecimientos y los tiempos. 2 puntos que vamos a tocar ahorita en este primer punto. Dice acontecimientos, y vamos a ir a Mateo 24, versículo 30, dice, y entonces, ¿sí? Y cuando vemos entonces, necesitamos regresar a todo lo que se ha leído anteriormente, pero eso lo vamos a hacer un poquito después. Y entonces, por fin, dice, aparecerá en los cielos la señal que del Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y vemos que estas 2 circunstancias que nos inquietan un poquito, ¿verdad? Dice que con profundo lamento, pero también dice que con poder y gran gloria. Son dos situaciones ahí que pueden traer un poquito de intranquilidad a nuestros corazones, y ahorita lo vamos a aclarar un poquito. Y habla aquí del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título más usado por Jesucristo mismo, refiriéndose a Él. Jesucristo una y otra vez dijo el Hijo del Hombre. Entonces esta escritura se está refiriendo a Jesucristo, es el título más usado.
Y dice que este profundo lamento y poder en gran gloria. Y también recordemos, hay una escritura en un profeta del Antiguo Testamento refiriéndose a este día, al día del Señor. Dice que va a ser que grande es el día, pero también va a ser terrible. Grande para todos aquellos que esperamos con ansias, con anhelo, que esperamos la venida de Jesucristo, pero dice que también va a ser un día terrible para todos aquellos que se han resistido, se han opuesto, han ido en contra de Jesucristo. ¿Sí? Están aquí los dos aspectos. Dice, enviará a sus ángeles con potente toque de trompeta y reunirá a todos los escogidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Sí? Y este es el famoso arrebatamiento, ¿verdad? Cuando el Señor viene y dice que de los extremos de la tierra, dice con todos estos ángeles, desde los más lejanos de la tierra y del cielo, de todas partes del mundo seremos arrebatados. ¿Sí? Esas son las circunstancias que van a pasar. Los acontecimientos. Ahora el tiempo es muy importante. Dice, ahora aprenderán una lección de la higuera. Cuando las ramas echen brotes y comiencen a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y aquí vemos varias situaciones. ¿Sí? Está hablando de saber, de discernir los tiempos. Nosotros ahorita estamos en época de lluvias y hemos estado pasando por varios días, ¿verdad? Y sabemos que después de esta época de lluvias va a terminar aproximadamente, ¿no? Ahí sabemos que a mediados de octubre tal vez, y después de eso empiezan a caer las hojas de los árboles, y después de eso sabemos que viene el invierno, un frío, y después sabemos, ¿verdad? O sea, conocemos las estaciones del año, y así como nosotros podemos discernir esas estaciones, esos tiempos, Jesucristo también nos dijo, ustedes sabrán cuando todas estas cosas empiecen a suceder, dice, sabrán que prontamente yo regresará. ¿Sí? Dice, sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucedan estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, sino el Padre lo sabe. Entonces, pongamos atención aquí. El día ni la hora no lo sabremos. Si alguien viene o te ha dicho o hemos escuchado a través de los años, ¿verdad? Yo me acuerdo ahí que no, que en el año 2000 se va a acabar el mundo. Luego no, que en el 2012 y no, que en el 2000. O sea, si alguien viene y nos dice una fecha, bueno, aquí la Escritura dice que no sabemos ni el día ni la hora, pero sí podríamos conocer las circunstancias, las estaciones, porque van a suceder, pero dice, no pasará esta generación en donde todas estas cosas que Jesús les acaba de narrar, dice, todas estas cosas, cuando sucedan todas estas cosas en esta generación, sabrán que pronto está mi venida. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que todas estas cosas necesitan pasar al mismo tiempo en una misma generación. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una generación? Bueno, según aquí la Biblia, las Escrituras, una generación puede durar aproximadamente entre 80 y 100 años. Según lo podemos estudiar, no tenemos tiempo para analizar esto, pero aproximadamente son entre 80 y 100 años una generación. ¿Sí? Entonces, el primer punto que aquí Jesucristo nos dijo que es importante que sepamos los acontecimientos y el tiempo. Otro punto, dice, la generación que esté viviendo cuando Jesús regrese enfrentará retos únicos y presiones sin precedentes, tanto positivas como negativas. ¿Sí? Previo a estos últimos días, dice que la maldad del hombre llegará al máximo, a su punto más álgido, la maldad del hombre, y lo estamos viendo, ¿verdad? Tanta maldad que existe ya en el corazón del hombre. Sin embargo, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, sus discípulos, los creyentes, dice, experimentaremos un gran avivamiento como nunca antes en la historia. ¿Sí? Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. ¿Sí?
Y este derramamiento obviamente vendrá con señales y prodigios, como nunca antes en la historia, ni en el libro de Hechos se verán como en los últimos días. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a muchas personas llegarán al conocimiento de Cristo, ¿sí? Todas esas señales y milagros se traducirán en la cosecha de almas más grande en la historia y será la última gran cosecha. El mayor número de personas arrepintiéndose y reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el propósito. Y vemos a Isaías 60:2, es uno de muchos versículos que podríamos nosotros leer, pero fíjense lo que está profetizado en este libro de Isaías, que trae muchísimas profecías acerca de los últimos tiempos, pero dice: una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Y eso lo podemos ver ya desde este momento, ¿verdad? Cómo hay una oscuridad en las naciones, cómo la gente se pierde sin Dios y está tomando rumbos tan alejados del mandato de Dios, de los designios de Dios. Dice: pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Entonces, esta generación la última generación en la cual Jesús regresa, estará viviendo estas dos circunstancias. Y paralelamente estaremos viendo la maldad del hombre llegando a su culminación, pero también la iglesia llegando a todos esos países, todas esas etnias, toda esa gente que aún no ha sido alcanzada. El tercer punto dice: debemos conocer la narrativa bíblica de lo que sucederá, ¿sí? O si no, ¿sí?, terminaremos aceptando y creyendo la narrativa secular de estos acontecimientos del fin. Muchos de estos narrativa secular que le estamos llamando ahorita, que le estoy nombrando, han sido porque hemos visto películas, ¿sí? Y ha habido una serie de películas ahí a través de los años que no nos han mostrado la verdad. Sí, Hollywood nos ha hecho una narrativa muy diferente a lo que vemos en la Escritura, y muchos de nosotros hemos crecido con esa narrativa secular. Sí, tenemos esa cultura cristiana que hemos oído, que a lo mejor oyeron a alguien, que a lo mejor se lo imaginó, que a lo mejor vieron una película, y esa es la que nosotros creemos. Entonces aquí la importancia de conocer esto es que debemos conocer, hay una narrativa bíblica muy clara, muy específica, ¿sí? A través de muchísimos, les recordamos que hay cerca de 150 capítulos que hablan acerca de estos tiempos. Aquí podemos tocar unos 7, 8 versículos, ¿no? Ni siquiera son capítulos de lo que estamos o de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿sí? ¿Y cuál es el peligro de esto? Pues que vamos a ser o podemos ser más vulnerables a apartarnos de la fe y a ser engañados si permanecemos, si conservamos esa narrativa que no es la correcta. Entonces, otro punto dice: hay poder en el saber. El cuarto punto, ¿sí? Hay poder en el saber. Al nosotros saber que Dios, que la Biblia, que este libro, ¿sí?, puede predecir los detalles de su plan para los últimos tiempos, y saber que Él tiene el poder sobre ellos y es capaz de usarlos para salvar y hacer el bien a su pueblo, podemos tener una expectativa correcta. Cuando nosotros conocemos y sabemos que el plan de Dios está bien establecido acá, que Él tiene un plan, y nosotros tenemos la perspectiva correcta, pues podemos vivir con una interpretación correcta de lo bueno y de lo malo que va a suceder, y también poder ayudar a otros a darlo a conocer. Van a llegar tiempos muy difíciles, como lo que pasamos el 2020. El 2020 fue un año tan terrible que cuando empezó todo esto, mucha gente se preguntó y nos hacía preguntas: ¿y será el fin del mundo? ¿Y qué va a pasar? Y tantas preguntas que nosotros, a través de la Escritura, nosotros podemos, porque conocemos, porque hay un poder en el saber de las Escrituras, poder ayudar a otros y llevarlos al conocimiento del Señor. Ese es el objetivo de todo esto. Y aquí vemos, hay unas escrituras aquí en Daniel 12:10, hay una promesa.
hay una promesa del Señor. Dice, fíjense lo que Daniel es un libro profético, sobre todo los 2 últimos capítulos hablan mucho acerca de la segunda venida y de los últimos tiempos, y dicen, mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Está hablando de los últimos tiempos, ¿sí? De estas pruebas. Dice, sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Vemos aquí las 2 partes de las que hemos estado hablando, ¿verdad? Las 2 generaciones de personas en esta tierra. Los entendidos serán purificados y limpiados, pero dice, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Dice, solo los sabios comprenderán lo que significa. Y usted y yo podemos ser esos sabios, esos entendidos de lo que está hablando la Escritura. Yo creo firmemente que el Señor, mientras se acercan esos tiempos a su pueblo, a los que tienen hambre y sed de Él, a los que tienen la intención de seguirle, de obedecerle, el Señor les revelará, nos revelará cada uno de estos pasajes, de estas escrituras. Lo que dice Daniel 11:33, dice, los líderes sabios instruirán a muchos. Ese es el pueblo de Dios. Nos toca instruir a todos aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Entonces vemos que hay poder en el saber, ¿sí? Ahora vamos a ver, estos fueron 4 puntos nada más de la importancia de por qué estudiar los últimos tiempos, de por qué interesarnos. Ahora, ¿qué responde Jesús a sus discípulos cuando le preguntan de su regreso y del fin del mundo de esta era? ¿Sí? Y vamos a ver lo que Jesús les está respondiendo en Mateo 24:3, ¿sí? Si la tienes ahí, gracias. Lo primerito que Jesús les dice, y esto está en 3 de los 4 evangelios, está en Mateo, está en Lucas y está en Marcos. En las 3 oportunidades que tiene Jesús de describir los últimos tiempos, empieza con esto. Dice, no dejen que nadie los engañe. Y vemos ahí en Mateo 24:4, dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Es una advertencia de Jesús a sus discípulos. O sea, eso quiere decir a nosotros, los discípulos, podemos ser engañados, ¿sí? Y Jesús le habló de estos acontecimientos, tanto externos como internos, a sus discípulos, ¿sí? El Señor les habló, y el engaño es una de las partes más delicadas y más importantes, porque es tan sutil. Conforme avancen los tiempos, avancemos en los tiempos y lleguemos a esa culminación, va a ser más sutil este engaño. Siempre ha habido engaño, ¿verdad? O sea, en tiempos de la iglesia en Colosenses, por ejemplo, vemos que esa iglesia se había infiltrado unas falsas doctrinas, había falsos maestros ahí. Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado, porque llegarán tiempos peligrosos, ¿sí? En donde puede ser engañado. O sea, siempre ha habido engaño, pero conforme vayamos avanzando, este engaño va a ser más sutil, ¿sí? Porque esa va a ser la estrategia principal del enemigo en los últimos tiempos, para desacreditar, para anular, para neutralizar a la iglesia. Será el engaño por medio de falsas doctrinas, falsos maestros y falsos cristos, ¿sí? Entonces vamos a tener mucho cuidado, y por eso son todas estas charlas. Y no dejes de congregarte, no dejes de leer tu palabra, porque ahí encontraremos la verdad, y esa verdad nos hará libres de este engaño. Otro punto que Jesús les tocó aquí, leyendo Mateo 24, dice el temor. Fíjense lo que dice en Lucas 21. Les decía yo que en Lucas también estos mismos pasajes están, y ahí Jesús les dice a sus discípulos, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y es algo que nosotros ya nos enfrentamos en estos últimos meses, en el último año. Cómo ha habido un pánico, ¿verdad? Un terror, y al no saber, y al
enfrentarnos con algo desconocido. Sí, ahorita ya se está disminuyendo todo esto, pero yo supe de gente que estaba en pánico totalmente, ¿verdad? O sea, y es algo, el temor es algo que en los últimos tiempos vamos a ver por todas las señales que estarán ocurriendo. Entonces el temor neutraliza nuestra fe y nos paraliza, ¿sí? Pero fíjense lo que dice Romanos 8:15. No está ahí, pero dice, se los voy a leer, dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio, dice la Escritura, ¿sí? Este es el segundo punto. El tercer punto dice la ofensa, ¿sí? La ofensa, dice muchos, es Mateo 24:10. Dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. La ofensa, ¿verdad? Qué tan ofendibles somos y cómo es muy dado, ¿verdad? Entre nosotros como cristianos. Ay, pues no me saludó, es que no me… Tantas cosas, ¿verdad? Que podemos ofendernos y todo esto, y son cosas tan simples a veces, ¿verdad? Pensamos, pero yo sé que hieren el corazón, ¿verdad? Cuando recibimos ofensa, pero también el Señor dice que debemos perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos con esa ofensa, somos presos de poder apartarnos de esto, ¿verdad? Dice la Escritura también que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces necesitamos tener mucho cuidado y trabajar con esto de la ofensa, porque dice unos a otros y se odiarán. Qué fuerte está esto, pero conforme avancemos lo veremos más. Pero nosotros, todas estas son advertencias que el Señor nos está haciendo. Entonces necesitamos tener cuidado, necesitamos trabajar, necesitamos estar conscientes de lo que el Señor nos está advirtiendo para no caer y apartarnos de la fe, ¿sí? La lujuria. ¿Sí? La lujuria, muchas veces cuando hablamos de lujuria pensamos en el área sexual, pero es un poco más allá la definición. Es un deseo exagerado sin control de algunas áreas de nuestra vida, ¿sí? Y fíjense lo que dice Lucas 21:34, ¿sí? Dice: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni las preocupaciones de la vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, ¿sí? Los afanes de la vida, ¿sí? Hay muchos afanes que nos rodean. Cuando nosotros nos afanamos en todas estas cuestiones que son pues pasajeras, son temporales, son para este mundo, cuando nosotros nos afanamos y dejamos de tener la mirada en Jesucristo, en las cosas eternas, ahí nos puede atrapar esto, pero son advertencias que el Señor nos ha dado. Y aquí leyendo Mateo 24, sí, y quiero ir leyendo aquí en Mateo 24, un poquito antes del 14, vamos a ver que muchas de estas señales ya han ocurrido, ¿sí? Les voy a leer aquí y nada más, si tienes ahí tu Biblia y puedes ir a lo mejor hasta palomeando si tú quieres, dice Mateo 24:5, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Dice: oirán de guerras y de amenazas de guerra. Lo hemos oído durante mucho tiempo. Desde los inicios de Jesucristo, ahí hubo guerras y rumores de guerras. Podemos poner ahí una palomita, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Dice: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. ¿Cuántas veces hemos visto naciones y reinos y peleas étnicas, ¿verdad? Y los blancos contra los amarillos, y estamos viendo últimamente, ¿verdad? Y los rojos contra los azules, digo, para no poner colores, ¿verdad? No quiero ser ofensivo para ninguno, pero esas son cuestiones étnicas que vemos acá, reinos contra reinos. Dice: habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Eso lo hemos visto desafortunadamente, ¿verdad? Hambres y terremotos en todo el mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de dolores del parto, luego vendrán más.
Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Ahora, hemos llegado al versículo 14 y eso quiero llamar mucho la atención. Todas estas acontecimientos, tanto externos como internos, ¿sí? De los externos obviamente no tenemos control, pero de los internos, del corazón, es de los que sí nosotros podemos tener control a través de la palabra, a través del Señor, del Espíritu Santo. Nosotros podemos, con estas advertencias que el Señor nos está dando, tener ese control, ¿sí? Tener esa calma que el Señor necesita para los últimos tiempos. Pero el versículo 14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Les digo, todos estos versículos anteriores, todos les podríamos poner en cierta manera, de mayor a menor. Obviamente cuando se acerque el tiempo se irán incrementando esos dolores del parto, ¿verdad? Esos dolores de parto. ¿Cómo son estos? Empiezan con una contracción muy ligera, ¿sí? Las mujeres saben perfectamente bien, pero los hombres podemos estudiar esto. Estas contracciones ligeras, conforme se acerca ese momento del parto, se van haciendo más cortas y de mayor intensidad, ¿sí? Y esto es a lo que estamos nosotros experimentando. Hemos experimentado ya a lo mejor tal vez esa primera contracción, ¿sí? Y pronto veremos más y más y más. Pero este versículo 14, ¿sí? Que esta predicación del reino de Dios tiene un contexto muy impresionante, ¿verdad? Esto está conectado con la gran comisión, ¿sí? Recuerdan la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. 28 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Esta cláusula, vamos a llamar así, hay varias condicionantes antes de que Jesús regrese a la tierra, pero esta es importantísima. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una generación que probablemente veamos completada esta profecía. ¿Por qué podemos nosotros asegurar esto? Dice: por primera vez en la historia es posible ver el cumplimiento de esta profecía. O sea, ¿qué tan cerca podemos estar nosotros? Pues les aseguro con toda la seguridad que podríamos poder nosotros tener, que estamos mucho más cerca que hace 2000 años que se empezó a predicar el evangelio, y estamos más seguros que hace 100 años de que esta escritura se está, y hace 60 años en donde todavía por ahí en unas tierras lejanas allá por Australia se encontraron unas tribus que todavía vivían en la época de los cavernícolas, que eran todavía caníbales. O sea, hace 60 años ni siquiera sabíamos dónde existían todas estas etnias, pero ahora con la tecnología, con todo lo que sabemos perfectamente y entendemos dónde están cada una de esas etnias y cuál es su lenguaje. Entonces, muchas agencias misioneras y se están uniendo para poder llevar a cabo esta última parte del evangelio hasta lo último de la tierra. Los traductores bíblicos están cada vez más cerca. Aún faltan muchas etnias, muchas lenguas por alcanzar, porque la Biblia sea traducida, pero estamos cada vez más y más cerca, ¿sí? Entonces vemos que después de todos estos reportes y datos estadísticos, que falta mucho, pero es posible que en esta generación podamos ver completado que un remanente salvo de cada tribu, etnia, sea salvo. ¿Sabes lo que significa esto? Que estamos muy cerca de que esta era de maldad llegue a su fin.
tan solo por esto. Hay varias condicionantes, pero ahorita nada más queremos tocar esto que nos inquieta y nos emociona, y hay que llevar el evangelio. Este fin de semana pudimos estar en un congreso de misiones, ¿sí? En donde tenemos reportes y nos anima a llevar ese evangelio hasta el último de la tierra, ¿sí? Entonces eso nos debe animar. Y ya para concluir, quiero que el Espíritu Santo, ese es el deseo, que nos inquiete a conocer más del que ha de venir, ¿sí? Tener una perspectiva eterna de que somos peregrinos en esta tierra, y como nación tenemos una encomienda, como cristianos tenemos una encomienda de llevar el evangelio, ¿sí? Y tal vez tú te preguntes ahí, ¿verdad? El primer versículo que leí, en donde dice que todos, aquí está, déjame ver, enviará a sus ángeles, reunirá a los elegidos. Y tú dices, híjole, ¿yo cómo sé si soy de los elegidos? ¿Sí? ¿Cómo sé que puedo yo, cuando el Señor venga por segunda vez, cómo puedo yo saber que Él me va a llevar con Él? Y déjame decirte, y quiero leerte para terminar y hacer una oración con ustedes ahí donde estén. Dice, y este es el mensaje, es Romanos capítulo 10 y versículo 8. Y este es el mensaje, el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Este es el mensaje que nosotros predicamos en Iglesia Paz, que el Señor nos encargó. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Me gustaría hacer una oración ahí en tu casa, si tú estás y no tienes esa seguridad de que cuando el Señor Jesús regrese, tú puedas ser de esos elegidos. Tú puedes hacer esta oración ahí en tu casa, y si puedes ahí cerrar los ojos, y yo te voy a guiar en esta oración, ¿sí? Tomando esta escritura, y tú puedes repetir ahí con voz audible en donde estás, y decirle: Señor Jesús, en esta hora yo creo que tú viniste a esta tierra a morir en mi lugar en esa cruz, que tú llevaste, que tú pagaste por cada uno de mis pecados. Gracias, Señor, porque ahora has resucitado y estás a la derecha de Dios Padre, intercediendo por mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú vendrás con gloria. Yo te invito a mi corazón. Quiero ser creyente tuyo, para que el día que tú regreses, poder tener un encuentro cara a cara contigo sin poder avergonzarme. Gracias, Señor, porque me has justificado, porque tú pagaste el precio por mi salvación. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues familia, estamos terminando. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana, y vamos a continuar persistentes en la fe, en lo que el Señor Jesucristo, y aprendiendo cada vez más del que ha de venir. Que Dios les bendiga.